ahí hay varios que pusieron en el chat. Buenas tardes, bueno, los saludamos a todos. Estamos acá en otra de las charlas de la doctora Mirenda, de este ciclo Nutriendo lo Esencial. Algunos han participado en las charlas anteriores, así que bueno, bienvenidos a todos. Ya saben que siempre en la pedagogía de nuestro padre fundador ha estado la importancia de la unión de lo espiritual con nuestra realidad natural, y por eso el cuidado de nuestra salud es vital para que podamos crecer en nuestra capacidad de servir y amar. Hoy la doctora nos acompaña con un tema muy interesante, que es la ansiedad y el intestino, un tema tan actual con todo lo que estamos viviendo. Para quienes la conocen ya saben, pero los que no, se las presento. La doctora es médica clínica y pertenece a la comunidad de señoras de Schoenstatt. En Austria se especializó en la medicina Mair y en Alemania en medicina naturista, y es la presidenta de la Fundación Mair y profesora de Mair Prevent para Latinoamérica. Así que, bueno, hecha esta breve introducción, los voy a dejar acá con la doctora para que empecemos ya la charla. Una alegría, ¿cómo les va a todos? Una alegría inmensa que podemos volver a encontrarnos. Como decía Laura, este tema es un tema muy actual. El año pasado, cuando dimos el ciclo de charlas Nutriendo lo Esencial, estuvimos hablando de las emociones y el intestino, pero esta vez quería concentrarme un poco más en qué es lo que es primero. Entonces, decimos la ansiedad y el intestino, o el intestino y la ansiedad. Y lo que nosotros veíamos es qué es lo primero, qué es lo que uno está realmente sintiendo, o qué es lo que lo está produciendo. Acá tenemos, a los que ya han visto las otras charlas, al doctor Mair, que fue el que desarrolló esta escuela de medicina. Acá está cuando era realmente el gran desarrollador de la terapia, y acá con sus casi 90 años, cuando él, cuando él, cuando él, perdón, cuando él después falleció. Y entonces acá tenemos que él decía que el sistema intestinal es donde comienza la mayoría de los padecimientos de la civilización. O sea, nosotros hoy por hoy, y en la clínica médica y en toda la medicina, la sintomatología digestiva está muy en boga, pero también en este momento, en el segundo año de COVID que nosotros estamos teniendo, también es muy importante tomar en cuenta que estamos en un momento muy importante de ansiedad, que por suerte empezaron a liberarse, a romperse un poquito las cadenas exteriores, pero eso en sí, estos trastornos digestivos o esta ansiedad que está repercutiendo en nuestro sistema digestivo, nos da distintas sintomatologías. Cuando uno habla de la terapia Mair o por qué el intestino, es porque el intestino tiene muchas funciones, porque es el órgano más grande que nosotros tenemos. O sea, el sistema digestivo comienza en la boca, termina en el ano, pero es una superficie de absorción muy grande la que tiene. Sirve para absorber, sirve para eliminar, sirve para producir sustancias que hacen que no haya alergias, que se disminuyan las alergias. Sirven también
para que esa superficie de absorción, que si nosotros la extendemos, tenemos prácticamente 400 metros cuadrados de superficie de absorción a través de las vellosidades intestinales, esa superficie mucosa también gran superficie mucosa, nos va a hablar también de que el 70% del sistema inmunológico está en el sistema intestinal. Ahora bien, ¿por qué nosotros hablamos del segundo cerebro o del cerebro intestinal? Fíjense, porque es el mayor productor de neurotransmisores. Los neurotransmisores, serotonina, acetilcolina, norepinefrina, péptido intestinal vasoactivo, óxido nítrico, todos estos neurotransmisores se producen en el intestino y hace que también tengan casi igual cantidad de células como en el sistema cerebral. En sí son 100 millones de células nerviosas que tiene el intestino y en el cerebro, por supuesto, hay muchas más. Ahora bien, ¿por qué nosotros hablamos de que el sistema intestinal es un segundo cerebro? Porque en sí se llama sistema nervioso entérico y produce sustancias psicoactivas que influyen en el estado anímico. La serotonina, que la vez pasada cuando hablamos de las emociones, hablamos mucho porque es la responsable del equilibrio emotivo, dopamina, diferentes opiáceos, pero también sintetiza benzodiazepinas. Tiene receptores GABA, también el sistema intestinal. Y aquí nosotros podemos ver que si nosotros vemos que la mucosa intestinal tiene 5 capas, desde donde el contacto del alimento llega por la luz intestinal y pasa a través de las vellosidades intestinales y se absorbe a través de estas vellosidades, que son, si nosotros las extendemos, son las que producen esos 400 metros cuadrados de superficie de absorción. Entonces, estas vellosidades intestinales tienen una inervación nerviosa y neurohormonal muy importante que va a estar producida por esta red neuronal que cursa entre la submucosa y la mucosa. Fíjense, entre la mucosa y la submucosa está cursando esta red neuronal que es la que va a hacer la motilidad de todo nuestro sistema intestinal, pero también va a tener mucho que ver con todo nuestro sistema anímico y sobre todo con nuestra ansiedad. Acá vemos que lo amarillo es nervio, acá vemos que lo rojo es arteria y acá vemos que lo celeste es la vena, o sea, el paquete básculo nervioso, tiene una terminal en cada una de estas vellosidades intestinales. Si nosotros vemos que el alimento cuando llega al organismo y se masticó bien, después vamos a ir al final en todo lo que es el tratamiento de esta ansiedad, porque no solamente se trata con ansiolíticos, hay muchas formas de tratar la ansiedad, pero para esto Mayer nos enseñó mucho, y la experiencia con la Mayer Prevent es que cuando hacemos la cura o empezamos a hacer la cura de cuidado de mucosa digestiva, según Mayer, todo nuestro sistema anímico y nuestro sistema de equilibrio emotivo se empieza también a mejorar. Pero fíjense una cosa, acá tenemos estas vellosidades intestinales, que son como evaginaciones de un guante, de un dedo de guante, y por acá entra el alimento y choca el alimento. Ustedes me ven bien, ¿verdad? A ver si alguien me da, Laura, me das un feedback Sí, porque yo... perfecto. Perfecto. Entonces, el alimento, el bolo alimenticio,
bien masticado, choca con la vellosidad intestinal y va a escurrir la 5-hidroxitriptamina o serotonina, que el intestino produce el 95% de todo nuestro organismo. O sea, es el mayor productor de serotonina de todo nuestro organismo, mucho más que nuestro cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Escurre el enterocito, la 5-HTP. Esto va a estimular el ganglio. Este ganglio va a venir a estimular la mucosa muscular y esto va a contraer con el otro ganglio, los ganglios mientéricos, y va a hacer que el reflejo intestinal se propague de un lado al otro, o sea, la propulsión del instinto, del reflejo peristáltico. Cuando nosotros empezamos a comer, ya empezamos a estimular este reflejo peristáltico con el bolo alimenticio una vez que empieza a llegar a tomar contacto con toda la mucosa digestiva. Esto, por supuesto, no solamente tenemos acá las neuronas, los ganglios nerviosos que van a producir a través de las distintas neuronas o sinapsis nerviosas la interconexión, como en el cerebro, sino que también van a ser los que van a estimular la función intestinal, pero no solamente eso, sino también todo lo que es nuestro equilibrio anímico. ¿Qué ha ocurrido? Los neurólogos han hallado que el intestino es capaz de recordar, ponerse nervioso y dominar a su colega más noble, el cerebro. ¿Cómo puede ser eso? Fíjense aquí. Acá tenemos el sistema nervioso central. Acá tenemos el sistema nervioso entérico o sistema digestivo. Si nosotros vamos achicando estas imágenes y no les mostré antes de dónde habían venido cada una y sacamos estos títulos, nosotros nos vamos a dar cuenta que son muy parecidas. ¿Y por qué es que son tan parecidas? Porque en el conducto neural, cuando nosotros empezamos a ser seres humanos, al unirse el óvulo con el espermatozoide y producir el huevo o cigoto, ese nuevo ser o ser humano, y se empiezan a multiplicar esas células, primero 2, después 4, después 8, después 16, se potencian, paralelamente se empieza a producir en esa memoria que los papás entregaron, se empieza a producir, yo diría como magia, porque uno cuando estudia la endocrinología, es maravilloso, empieza lo que se llama el conducto neural, que es como un gusanito. Y es donde, si después, ese gusanito después va a tener una cabeza grande y una pancita grande. Y esa pancita grande después se va a transformar en todo lo que es el abdomen, el corazón y todo eso, y la cabecita grande se va a transformar en la cabeza, y todo ese conducto neural se va a transformar después en la columna. Es muy lindo, ahora no tuve tiempo de buscarles ese dibujito, pero ¿qué ocurre? Porque embriológicamente el sistema digestivo nace del mismo conducto neural que el cerebro. O sea, tienen una interrelación muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros estamos ansiosos y es por el intestino o es por nuestro sistema nervioso central? O porque estamos pasando un mal momento o porque ya estamos totalmente agotados o cansados por todo lo que está pasando con esta pandemia 2021, porque ya tenemos una experiencia, una memoria celular del 2020, que yo pensé que no se iba a repetir, pero bueno, tenemos muchas más defensas porque aprendimos muchas más
tenemos muchos más recursos para podernos defender mejor. Ahora bien, ¿cómo consulta una persona cuando está muy ansiosa por el intestino? Y va a consultar generalmente por un cuadro que es lo más común, que es el síndrome de intestino irritable, que puede ser diarreico o con estreñimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas, esa serotonina que estimula mucho la frecuencia intestinal, porque yo estoy pensando mucho y mi cabeza está dando muchas vueltas y tengo una serotonina suficiente, ¿qué ocurre? Ese síndrome de intestino irritable a veces es con mucha diarrea y a veces es totalmente constipante. Inclusive hay mucha gente que tiene tan baja la serotonina que no funciona su intestino. Ahora bien, hay muchos cuadros que son síntomas que también nos van a estar hablando de la ansiedad de las personas y en sí no son directamente con la diarrea o con la constipación, como se suele producir la ansiedad que nosotros decimos con el intestino. Un cuadro muy común y que a veces es un cuadro que podría ser un sucedáneo del ataque de pánico son las náuseas. Las náuseas, personas que están muy nauseosas o con vómitos, también pueden ser por ansiedad y por una ansiedad que uno ya no puede digerir más o que uno no puede retener más. Me falta el último, el dolor abdominal, que muchas veces uno dice el síndrome de la definición del síndrome de intestino irritable es diarrea más frecuente en varios meses o en varias semanas, que se repite con dolor abdominal, tac, 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 y eso los van a leer en todos los libros de gastroenterología o neurogastroenterología, pero el dolor abdominal, que yo lo llamo rin rin, y que a mí es muy interesante porque cuando hago el tratamiento abdominal, y cuando estaba en Alemania, ahí en Kreuz, en la REA Clinic en Oberbayern, y le hacía el tratamiento abdominal a las personas, como lo hacíamos todos los días, a veces yo estaba haciendo el tratamiento abdominal y sonaba el teléfono y le preguntaba a la persona, ¿usted quiere que le acerque el teléfono? Y entonces me decía, sí, sí, entonces yo seguía haciendo el tratamiento, le pasaba el tubo a la persona, se lo ponía en el oído y yo seguía haciendo el tratamiento abdominal que se hace muy suave, no es los que ya han hecho la cura o el consultorio saben que es un tratamiento médico muy, muy suave de tonificación que también moviliza todos los neurotransmisores. Y en determinado momento de una de las pacientes, de esta paciente, mejor dicho, que yo le estaba haciendo el tratamiento, debajo de mi mano siento como un espasmo muy grande que me hace así, como un nudo que me golpea, porque yo trabajo tan suavecito en el colon, en el intestino delgado, y entonces fue tan interesante, bueno, yo seguí trabajando, y cuando la persona después habló y le colgué el aparato y yo seguí trabajando, seguí trabajando sobre ese rin-rin, y yo le dije, mientras estábamos charlando, le digo, y fue una conversación media dura esa, ¿no? ¿Y qué sintió? ¿Qué le pasó? Y entonces le digo, ¿fue algo muy difícil? ¿Y cómo lo sabe? Me dijo. Y le digo, porque me hizo un rin-rin, debajo de mi mano hubo un espasmo muy importante, el intestino se me hizo un nudo debajo mío, o sea, es muy sensible, el intestino es súper sensible. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces sentimos algo o vemos algo, o una llamada o una noticia, y sentimos un dolor fuerte en el estómago, o empezamos a sentir una sensación nauseosa. Ojo, no nos asustemos. Ese puede ser un rin-rin. Preguntémonos de dónde viene, por qué viene, ¿qué está pasando,
o si estoy demasiado acelerada que no le doy importancia ni a mi cuerpo para parar un poquito y relajarme. Otros síntomas que también podemos tener relacionados con la ansiedad es el tenesmo rectal. El tenesmo rectal es unas contracciones muy fuertes que aparecen en el recto, que también puede ser como que el intestino al final de todo empieza a ser así, como con cólicos, y no se puede relajar. Igual a la vejiga neurogénica o al colon neurogénico, al colon irritable, también se nos puede poner un recto irritable o una vejiga irritable. Los eructos también pueden ser un síntoma de ansiedad digestiva. Esas personas que están todo el tiempo con eructos, con eructos, con eructos, o con muchas flatulencias, como vemos acá. Y cuando los hemorroides son muy dolorosas y en sí no hay causa, por supuesto, se han hecho los estudios, se ha hecho la videocolonoscopía, se han visto que son hemorroides muy pequeñas, muchas veces ese tenesmo rectal, esa contracción que no se puede alcanzar a relajar, porque en la última parte del intestino, en el recto, hay distintos músculos. Hay un músculo que contrae, otro músculo que relaja, hay otro músculo que contrae. Es muy interesante todo lo que es la motilidad y la relajación intestinal. Y como es tan largo el intestino, realmente la extensión es tan grande que el doctor Mayer decía, puede ser que una parte está relajada y la otra parte está contraída. Por eso ese rin, rin en esta parte, pero no en la otra parte. ¿Cuáles son los síntomas que pueden acompañar esta ansiedad que proviene del intestino o este intestino que me produce ansiedad? Muchas veces las personas consultan con jaquecas y cefaleas y es por un cuadro muy importante de sobreestrés, pero también cuando hay una autointoxicación intestinal, cuando el intestino hay que depurarlo, según Mayer, cuando realmente tenemos que hacer algo porque estamos con dolor, con cólicos, con cansancio, con distintos cuadros, la cefalea y la jaqueca es un signo que nos va a producir muchísimos cuadros a nosotros que nos va a decir, ojo, que acá también hay un rin. Otro punto importante es la contractura muscular, los dolores de espalda, la incontinencia urinaria y las infecciones a repetición. ¿Por qué? Como el intestino es un órgano muy importante, al inflamarse, ¿se acuerdan cuando hablamos de la columna y el intestino? Bueno, en YouTube está ese video, si los quieren ver, se pueden suscribir al YouTube y está libre para lo que quieran. Y ahí van a ver bien qué pasaba cuando el intestino se inflama y empieza a comprimir la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? Toma espacio, comprime la vejiga, comprima los órganos ginecológicos o urológicos, y ese cólico intestinal también me puede producir cólicos vesicales. Y entonces, como empieza a inflamarse la mucosa digestiva, al estar esa mucosa digestiva inflamada, se va a producir una separación de los enterocitos y se empieza a hacer más permeable esa mucosa y van a empezar a pasar sustancias de un lado a otro lado de la mucosa, produciendo efectos de autointoxicación o efectos de autoinmunidad. Esto hace que se perpetúen las infecciones crónicas, se perpetúe también la ansiedad, porque ese intestino no puede descansar y como es tan grande, repercute en los demás órganos. O sea, es muy importante cuando hay incontinencia urinaria o infecciones a repetición o esa vejiga que a cada rato quiere ir a hacer pipí. Momento, hay que pensar cómo está el intestino.
Acá vemos una persona con fibromialgia. La fibromialgia se mejora muchísimo desde la mucosa digestiva, porque realmente poniendo en reposo la mucosa digestiva, toda esa tensión, todo ese dolor crónico que se produce en las personas, se va relajando. Es tiempo, pero es exitoso el tratamiento. Entonces, uno dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Dolores de espalda, contracturas, acordémonos que tenemos que pensar siempre que hay un órgano que es muy grande y que repercute, y por algo también es un segundo cerebro o un sistema nervioso entérico. Acá vemos el sobreestrés, la depresión, que también puede ser un síntoma de ansiedad crónica, y no nos podemos quedar solamente con que está deprimido y qué hacemos. Solamente el psiquiatra no, hay muchas cosas. Busquemos una terapia de tipo integradora. Igualmente los buenos psiquiatras, los que hacen psiquiatría biológica, psiconeuroinmunoendocrinología, van a estar ubicados también en qué ocurre con este segundo cerebro. Y fíjense, los que entienden un poco más de lo que pasa con emociones y sistema intestinal, todo está relacionado. Nuestro primer cerebro con nuestro segundo cerebro. Y este cuadro de este primer cerebro y segundo cerebro, que también puede estar acompañados por irritabilidad o menos paciencia de la habitual, depresión o sensación de agobio, como este señor, compulsión a alimentos ricos en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si nos falta la serotonina, cero viene de suero, tonina viene de tono, de equilibrio, de entonado, si tenemos poca serotonina en nuestro intestino, vamos a necesitar azúcar, porque lo único que hace que el azúcar es el azúcar que va a hacer que la serotonina pueda penetrar la barrera hematoencefálica y llegue esa serotonina a nuestro cerebro. Es interesantísimo. Todo esto lo empezó a descubrir o a descifrar el doctor Gershon de la Universidad de Columbia de Nueva York alrededor de la década del 80. Lo llamaron el padre de la serotonina, al doctor Gershon. Pero también esa compulsión a alimentos ricos, también puede haber pérdida de apetito. Entonces eso es muy importante también. Si hay pérdida de apetito, ¿qué está pasando? Puede haber adelgazamiento y todo el laboratorio sale normal. Fijémonos qué está pasando con nuestro sistema digestivo. Entonces, hay un cuadro del colon irritable que puede dar también una vejiga irritable, que nos puede dar ansiedad. La ansiedad nos produce fatiga crónica, la fatiga crónica nos puede venir con fibromialgia, la fibromialgia me puede producir depresión, la depresión nos puede producir ansiedad y se produce un cuadro realmente muy, muy interesante, que tenemos que tener en cuenta para no ver un solo ¿cómo les podría decir? Un solo síntoma o un solo signo. Busquemos qué es persona, y la persona es cuerpo y alma, y eso es muy interesante, es muy importante. Fíjense, ¿por qué cuando hay un intestino que está irritable, que tenemos bajas defensas, con problemas de autoinmunidad, con problemas de alergias, empezamos a estar más irritables nosotros, menos paciencia? ¿Por qué? Porque fíjense, de 10 comunicaciones que hay entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, 9 proceden de este último. Es muy interesante, esto lo describió el doctor Gerson, está todo, hay un libro que fue el que yo estuve viendo de él, yo esto lo empecé a leer en el año 90, cuando estaba en Alemania, el doctor Gerson, de la Universidad de Columbia, que escribió The Second Brain, ¿no? Y él decía eso, o sea,
el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, porque hay una autonomía muy grande con este sistema nervioso entérico. Prácticamente puede trabajar solo. En el Congreso Internacional de Neurogastroenterología, el año pasado tuve la alegría de poder participar. Se hizo en Chile, pero fue internacional, así que el 14 y el 15 de octubre del año pasado fue muy interesante porque hablaron de ansiedad, de intestino irritable, hablaron de la dieta, FOCA, y hablaron de muchísimas cosas que, claro, uno teniendo la experiencia de la Mayer y de la Mayer Prevent y del doctor Mayer y de tantos años de experiencia, uno dijo, qué lindo que ya ahora se está hablando de esto. Pero lo que más me gustó, fíjense que los gastroenterólogos seguían siempre por un libro o por un cuadro, un protocolo que se llama Roma 4. El Roma 4 fue el último Roma, que salió en 2016. Y este Roma 4 empieza a hablar por primera vez del eje intestino-cerebro, 2016. Yo le estoy hablando que el doctor Gerson ya en la década del 80 hablaba de este tema. Y entonces, ¿qué ocurrió? La doctora Lamadrid, que fue profesora mía, o sea, cuando yo estuve en Chile con todo lo de la reválida, que estudié de vuelta la carrera y todo ese tipo de cosas, que ella fue la que me tomó el práctico, y después habló en este congreso, que era una genia, y me dice, doctora, ¿qué hace aquí usted? ¿Por qué usted está haciendo una reválida? Y yo, ella, la verdad, a esta edad, pero es una mujer muy capaz, fue profesora de todos estos gastroenterólogos que estaban ahí en el congreso, los demás eran muy jóvenes. Habló muy lindo de los síntomas psicológicos concomitantes con el sistema digestivo. ¿Y qué pudo comprobar ella después de muchos estudios? Y dijo que el 50% de los pacientes con síndrome de intestino irritable dan muy buena respuesta al escitalopram, porque se vio que el 50% cursaban con un cuadro de diferentes grados de depresión. Podía ser una depresión leve. O sea, fíjense qué interesante. El 50%, y eso fue un estudio que hicieron en la Universidad de Massachusetts. Y ella puso interesante todo lo que ella, los papers que ella mostró. Y es algo muy nuevo, porque en sí había un gastroenterólogo que yo lo quiero mucho, el doctor Dardo Caraballo, que trabaja, también es médico Mayer, es de Gualeguaychú, y él me decía siempre, mira, es cierto, Ceci, cuando un profesor decía en los congresos, cuando no funciona, cuando el paciente con colon irritable no resulta nada, probemos con escitalopram. Ahí decían citalopram, pero esta doctora ya vio que el escitalopram también funciona muy bien. ¿Y qué ocurre? El escitalopram es el más nuevo que el citalopram, es un inhibidor de la recaptación de serotonina, pero que no produce tantos efectos adversos como los inhibidores más comunes. No produce tanta diarrea, no produce pérdida de la libido, no produce pérdida de la energía, al contrario, equilibra lo que está desequilibrado. Y hablaban ellos de la importancia de cambio de hábitos, de cambio de dieta, todo. ¿Y por qué? Porque era importante, especialmente esto unido a el eje de intestino-cerebro, como lo estaban hablando en el Roma 4. Les digo esto por si hay algún médico o nutricionista que me está escuchando, también, y cómo realmente de a poco todo se va ratificando, todo se va comprobando, y lo que el doctor Mayer con su cambio de dieta, con el cambio de dieta de cuidado de mucosa digestiva, como él ya al comienzo del siglo XX fue un intuitivo, porque él desarrolló una terapia y no se conocían todo este tipo de cosas. Él decía,
yo no sé qué pasa, no hago de una persona buena una mala una buena, pero sí una persona triste o una alegre con la terapia Mayer, dice. ¿No? Y bueno, ahora está todo ratificándose muy bien. Hay una realidad muy linda y muy interesante, el dolor de abdomen y la alteración en la microbiota. Hoy por hoy se sabe muchísimo. Antes nosotros no sabíamos, cuando el doctor Mayer en el comienzo de 1906, él se recibió de médico en Graz, y en 1910, en 1950, 49 y 50 empezó la Sociedad Internacional de Médicos Mayer. O sea, todo el desarrollo que se fue dando y se fue practicando y se fue ratificando hasta el día de hoy. Y entonces hablan mucho la importancia de que haya una buena microbiota para poder regular esos dolores cólicos y esos trastornos de ansiedad de la persona, porque se vio que en la microbiota también se producían muchos neurotransmisores, especialmente también eran productores de mucha serotonina. Fíjense, acá hay alimentos probióticos naturales, todos conocemos, todos podemos comprar prebióticos y probióticos, pero acá hay algo muy interesante, cómo nosotros podemos, a través de un cambio de hábitos, de un cambio de alimentación, para muchos tenemos que dar antidepresivo con psicoterapia, porque en sí el poder de la palabra es muy importante y a veces no hay que estar perpetuamente con un antidepresivo, sino poder conversar y ver qué es lo que está sucediendo, o preguntarme, o interioridad, preguntarme qué me está pasando, porque ese eje está funcionando, está siempre interrelacionado, también la dieta, la microbiota y también un tratamiento que puede ser con otro tipo de medicaciones. Pero démonos cuenta que es importante que a veces hay que disminuir o suprimir los lácteos y utilizar lácteos de leches vegetales, porque para muchas personas el lácteo es un alimento que puede ser proinflamatorio, o sea, productor de edema de mucosa digestiva. Si bien la terapia Mayer comenzó con leche y pan, a lo largo de los años, como se desnaturalizó tanto el pan y la leche, que hoy por hoy no son, están totalmente procesados, entonces a veces hay que utilizar leches vegetales y otro tipo de alimentos, pero que tengan también todos los nutrientes de proteínas y de aminoácidos como tienen que tener. Entonces, en resumen, para que no se me cansen y no se me duerman, volvamos a recuperar y a rememorar el cuarto pilar de la Mayer. ¿Se acuerdan los 4 pilares de la Mayer Prevent, que también están en uno de los videos que subimos a YouTube? El cuarto pilar es el de la educación y ejercitación. O sea, nosotros tenemos que volver a recuperar el training de todas las funciones que estaban alteradas. Primero, parar. ¿Dónde estamos parados hoy? Preguntarnos, hoy, no ayer, no mañana. El ayer ya pasó, el mañana tampoco vino, me va a producir ansiedad. Hoy están de moda el mindfulness, todo lo que es el aquí y el ahora, pero está de moda, uno para un ratito, pero después paremos. Hoy, 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 hoy. Parar. Otro punto interesante que nos propone Mayer es la dieta según el ritmo biológico. No les estoy diciendo ahora qué comer ni qué no comer. Es un cambio de hábitos, un estilo de una medicina de hábitos saludables.
La dieta según el ritmo biológico sol-luna o el ritmo circadiano. Mayer nos enseñó a comer muy bien a la mañana, a comer muy bien a mediodía y a comer poco a la noche. ¿Por qué? Porque el ritmo circadiano a la mañana y a mediodía funciona un 100% con todas nuestras hormonas y a la tarde, ya a esta hora por supuesto, disminuye un 50% y todo lo que nosotros comemos, tomamos o todas las actividades que tenemos van más a sobrecargar nuestro sistema digestivo y también nuestro sistema psicológico, porque ya nuestro motor está cansado, está trabajando muchas horas. Entonces, por eso la segunda parte del día, disminuir la alimentación, disminuir sobre todo el ritmo de trabajo, cosa de que nosotros nos aseguramos un descanso de 7 u 8 horas a la noche, pero que nos podamos acostar 3 o 4 horas después de haber terminado de cenar. ¿Y por qué esto? Porque si nosotros cenamos temprano a la tarde y hacemos nuestra comida más liviana, 6, 7 de la tarde, para muchos, Mayer decía 2 comidas era suficiente, así era la cura, un buen desayuno, un buen almuerzo y ayuno hasta el día siguiente, lo que ahora está en boga, el ayuno intermitente de 14, 16 horas. Mayer hacía siempre ese ayuno nocturno porque está comprobado que ese ayuno nocturno aumenta el crecimiento de somatotrofina, aumenta el crecimiento de todos los neurotransmisores y sobre todo el sueño se mejora y se mejora la piel, se mejora, es un antioxidante. Entonces, también vamos a andar mucho mejor y a la mañana tenemos ganas de desayunar. Entonces, tercer punto, todavía no hablamos, perdón, de la dieta. Cuarto punto, hábitos. Alimentación consciente, sabiendo comer lo que nos va a hacer bien, lo que ya aprendimos que nos cae bien y si no aprender qué me cae mejor. Cuando queremos hacer una depuración, conviene poner en reposo el sistema digestivo, no comer alimentos que sean proinflamatorios, disminuir el gluten o suspenderlo por 2-3 semanas, disminuir el lácteo o suspenderlo por 2-3 semanas, disminuir los azúcares, suspenderlos por todo el tiempo, el que puede, y si no, disminuir, y empezar a darse cuenta que ya la inflamación se va a mejorar si nosotros ayudamos que a la noche estamos comiendo más temprano. El ritmo sol-luna es fundamental. Entonces, alimentarnos conscientemente. Fundamental darnos tiempo para masticar. Masticar, no comer apurados, darnos tiempo por lo menos 1 hora para almorzar, 45 minutos sentados en la mesa, no en el escritorio, irnos a otro lado, aunque sea irnos al jardín, irnos a otro lado, salir de delante de la computadora, porque realmente comemos lo que estamos viendo. Y la comida es nutrición, es alegría, es alimento para el cuerpo y para el alma, una linda mesa, en ambiente agradable. No escuchemos las noticias en ese momento, que no las vamos a poder solucionar. Y realmente por ahí se nos cierra el estómago. Entonces, los alimentos que ya sabemos que podemos cuidar para nuestra mucosa digestiva y según nuestro grupo sanguíneo nos hacen mejor. Recordemos que sin actividad física nos vamos a oxidar. Parece que me quiero ir, no me quiero ir todavía. Nos vamos a oxidar, o sea, algo hagamos. Algo hagamos.
según sexo y edad. Y un punto importante, la meditación, la oración, pausas de calma interior. Acá hay muchos métodos. Ustedes, si ven también el videíto con el padre Carmona, donde hablamos de la salud y la vida interior, él nos enseñó un método de relajación muy bueno, que también está en YouTube, pero paremos. Si uno puede parar un rato, aunque sea 15 minutos, y contemplar un paisaje, mirar por la ventana cómo va cambiando el paisaje de nuestro ventanal con los árboles. Cerrar los ojos, hacer un viaje interior a un lugar donde es mi reposo, donde está mi reposo interior. Tenemos muchos, hemos aprendido, hay métodos de todo tipo. O volver a un viaje que hicimos en una playa o con alguna gente muy querida, que realmente lo pasamos muy bien, o una canción. Tenemos muchas herramientas para poder tomarnos un poquito de tiempo y parar. Esos momentos de la calma interior nos hablan de esa alianza que Dios ha hecho con nosotros, que en Schoenstatt, los que hemos hecho la alianza en Schoenstatt, tanto en el santuario como en San José, tenemos esa frase que dice nada sin ti, nada sin nosotros, y en sí en la Mayer Prevent, el rol protagónico lo tiene el paciente. Si nosotros no ayudamos, Dios tampoco no nos puede ayudar. Nosotros hacemos un pasito y Dios hace 9. Nosotros hacemos un paso. Con nuestra razón, estamos tratando de invitar a nuestro sistema intestinal que paremos. Y él va a hacer 9 pasos que después va a decir, gracias, Cecilia, gracias. Estamos empezando a reequilibrarnos, a refortalecernos. La psicoterapia nos va a ayudar. Los suplementos y los medicamentos también. Y una cosa importante, que es la agenda inteligente. No hacer agenda. Uno puede hacer agenda y puede llenar el día de cosas. No, aprender a el no positivo. Yo tuve un paciente una vez que fui a Brasil a hacer una cura a una familia, una cura en una fazenda muy interesante. Y este paciente había escrito un libro, O Poder de No Positivo. Era un experto en mediación. Y me regaló ese libro y dice, porque si uno tiene un no positivo es para hacer algo, un no positivo es para poder hacer algo, un sí positivo, para poder hacer un sim, como dicen los brasileros, un sí. O sea, hacer una agenda inteligente, darnos cuenta cuando estamos más felices. Si el día que tuvimos nos decimos realmente qué bien que salió todo hoy, qué hicimos, qué dejamos de hacer, porque es importante también darse cuenta de que no todo es obligación y que Dios siempre es un Padre que siempre nos tiene en sus manos y que siempre nunca nos va a exigir más de lo que nosotros podemos dar. Y los que son de mi edad o mayores, hemos sido educados mucho en el deber ser. Los más jóvenes no. Se toman su tiempo para hacer gimnasia, se toman su tiempo para hacer sus cursos, se toman su tiempo para hacer un deporte. Nuestra generación, que yo digo es una generación bisagra, porque no conocíamos internet, no conocíamos las fotocopias, no conocíamos toda esta hermosa realidad que aquí y ahora podemos estar juntos en tantos lugares. Bueno,
Eso también nos ayuda a acercarnos, pero también nos ayuda a tener calma o a enfermarnos más. Entonces, aprendamos a que la agenda sea realmente inteligente. Entonces, ahora sí, me gustaría, no sé si me extendí mucho del tiempo, si hay alguien que tiene alguna pregunta o le han pasado ya preguntas a Laura, ahora sí me gustaría que se abra todo el abanico de todos juntos para poderlos ver, a los que quieran, y ahí ver qué pregunta hay, si quedó claro, si fue muy difícil. Y pensemos que siempre, siempre, si hay ansiedad y hay molestias digestivas, siempre tienen solución. No pensemos que nos acabó el mundo. ¿Y quién llora ahí? Hay algunas preguntas en el chat, Ceci, y invito a algún otro que quiera hacer preguntas que las escriban en el chat, así las puedo leer. Y les quería comentar dos cositas. Una, estoy poniendo el Instagram de la doctora, que es Mayurkur Prevent. Ahí se los dejo para que puedan ver las publicaciones y también las próximas charlas de la doctora, siempre se publican ahí. Y también en el Instagram de Schoenstatt San José, que también se los dejo, ahí escrito bueno, puedan saber siempre cuándo son las próximas charlas de la doctora y para que vean también todas las novedades y las actividades que hacemos en San José. Ahí ya están preguntando el canal de YouTube. Es Mayerkur, terapia Mayerkur o doctora Cecilia Mirena me van a encontrar videos. Porque en ese terapia Mayerkur, que lo abrí hace muchísimos años, ahora se han subido muchas cosas de Mayerkur que no son mías, pero que también es interesante. Pero ya hemos ido subiendo los videos, los Zoom que hemos hecho el año pasado. Bárbaro. Y ahí les dejo el de Schoenstatt, es San José-Schoenstatt, con doble T al final, _Pilar. Y bueno, y ahí ahora sí te leo las preguntas, Ceci. ¿Cuáles serían los suplementos? Generalmente los suplementos que uno suele dar, si hay mucha inflamación intestinal y si hay un cuadro de ansiedad muy importante, primeramente yo le doy mucha importancia a la dieta, a una suplementación con magnesio, a veces con magnesio y potasio, y con un polvo alcalino que se puede preparar con sodio, potasio y calcio. Ahora vi que salió un agua alcalina que se llama Aqualina, que también podría ayudar a alcalinizar un poco, porque muchos cuadros de ansiedad, muchos cuadros de inflamación intestinal son por mucha fermentación. Y esa fermentación es producción de muchos alcoholes endógenos que se producen por la fermentación de los crudos, de las frutas, de las verduras, por mala masticación, por comer rápido, por mala digestión, también por comer muchos alimentos proteicos, o sea, los proteicos van a producir putrefacción y los alimentos crudos van a producir mucha fermentación. Entonces conviene comer crudos a la mañana y a mediodía y alimentos cocidos a la noche, pero poca cantidad. Ahora, suplementos primero hay que medir en sangre cómo estamos. Cuando no sabemos cómo estamos, generalmente casi todas las personas tienen bajo el magnesio, baja la vitamina D, bajo el potasio, porque comen muy pocas verduras, muy pocos tubérculos, entonces comen mucho hidrato de carbono, entonces hay mucha fermentación, y si hay mucha diarrea también hay bajo potasio. Entonces primero
hago preparar algunos suplementos o si no lo que se puede conseguir en la farmacia. Y también con fitoterapia, por ejemplo, utilizar pasiflora, tilo, manzanilla, y utilizar baños de hidroterapia, por ejemplo, baños alternos frío-calor, la terapia Knipe, que se utilizaba, es muy buena porque son como duchas de frío y calor, se empieza por el frío y después se sigue por el calor. Puede ser al terminar la ducha, uno empieza por la pierna, sigue por el brazo y después por la otra pierna y por el brazo, o los brazos, primero en calor, 20 segundos en calor y después 5 minutos en frío, con las piernas también en 2 baldes. Y ese baño alterno equilibra también el sistema neurovegetativo y relaja mucho también el sistema digestivo. Hay métodos realmente naturales que hay que saberlos utilizar. La bolsa de agua caliente antes del almuerzo, para hacer una siesta antes de dormir, que hacemos en la Mayer cuando los interno a los pacientes, es una bolsita de agua caliente sobre una toalla húmeda sobre el abdomen, relaja muchísimo, calma los cólicos y produce un descanso muy importante. Los que hacen las curas, después cuando se empiezan a usar para antes de almorzar y antes de dormir, y no pueden dormir si es un bolsa de agua caliente, pero les digo, es muy interesante, ayuda muchísimo. Entonces, esas cosas naturales, antes de ir a comprar en la farmacia, los baños alcalinos, utilizar un baño con bombas de bicarbonato, por ejemplo, o con bicarbonato que compramos en la farmacia, las bombas Mies, son riquísimas porque tienen además aromaterapia, ayudan muchísimo a través de la piel por un baño de inmersión de 20 minutos, 36, 37 grados de temperatura el agua. ¿m? Hacer eso mejora la noche y después acostarse y dormir o quedarse una hora en la cama, bien abrigadito, bien cubierto, y eso relaja porque a través de la piel también se equilibran todos los ácidos de la inflamación que nos producen también esta irritabilidad. Se ha visto que la terapia alcalina, si uno hace meditación, también alcaliniza el cuerpo, o sea, alcaliniza lo que es el yin y el yang. Eso hay muchos estudios, ya también la charla del año pasado también hablamos de terapia alcalina. Pero bueno, no sé si me extendí en los suplementos, pero no es solamente en algo que podemos comprar en la farmacia, está lleno, podemos ir a comprar probióticos, hay de todo. En Mercado Libre, en todas partes hay probióticos, prebióticos, podemos prepararlos los que tienen tiempo. Yo les recomiendo, si quieren tomar kefir, empiecen con el kéfir de agua, porque el kéfir común de leche puede inflamar mucho, y empiecen con pocas porciones, porque claro, ahora hacen kefir de frutos rojos, kefir de otras cosas, y he tenido pacientes que se han tomado medio litro y después han venido con un abdomen muy inflamado que no pueden ni dormir ni nada, y con mucha ansiedad. O sea, el kefir, esas sustancias se utilizan como medicamento. Entonces son suplementos también para ayudar a que nuestra microbiota vuelva a estar en equilibrio. Y después de una Mayer, por ejemplo, a las 4 semanas de una Mayer Prevent, la mucosa se regenera íntegro. No tenemos por qué permanentemente tomar probióticos y tener que dar alimento a nuestra mucosa si nos alimentamos bien. No sé si me extendí en la pregunta, pero por ahí hay muchas preguntas parecidas. Después el nombre del doctor que nombraste en un momento fue Gerson. Doctor Gerson, con GH, Gerson, de la Universidad de Nueva York, de Columbia. Él escribió un libro que se llama The Second Brain, el segundo cerebro. Y después hay muchos libros que se han escrito, en portugués también. O sea, hay muchísima literatura sobre el segundo cerebro ya, porque
yo empecé a hablar de esto en el año 90, 91, 92. O sea, en el 91 saqué la diplomatura en Austria, pero antes no se conocía tanto. También de la terapia alcalina y de todo lo que uno ahora sabe y se ha hecho mucho más famoso, ¿no? ¿Cómo aumentamos nuestra serotonina sin consumir azúcar? ¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, vamos a decir dos cosas. Antes de la menopausia o antes de la andropausia y después de la menopausia. O después de la andropausia. Antes de la menopausia, con dieta, con actividad física, normalmente y con alimentos ricos en triptófano, que es el precursor de la serotonina, banana, palta, soja, maníes, frutos secos, ananá, berenjena, tomate, cacao amargo y muchas más cosas, porque los hidratos de carbono también la suben, pero nos van a dar mucha inflamación. Esos son alimentos ricos en triptófano. El triptófano es el 5-HT que produce, es el precursor de la serotonina, que el 95% se produce en el intestino. Ahora bien, si el médico nos dosa como la serotonina en sangre y nos sale normal, y los demás neurotransmisores también salieron normales, generalmente si nosotros damos estos alimentos y hacemos una dieta de cuidado de mucosa, que se desinflame bien el cuidado de mucosa, con bastante mm, eh, apoyo en todo lo que es alcalino, en la terapia alcalina, alcalinizando con la meditación, con el polvo alcalino, con el agua alcalina, con el cuidado de las plantas, con el cuidado de la naturaleza, con hacer las huertas, eso que uno también, el trabajo con las manos, o sea, si nosotros con eso lo logramos, bárbaro. Una hora de caminata diaria aumenta también la serotonina, aumenta todos los neurotransmisores. Bailar, cantar, el masaje, hacer una buena acción, aumenta también, y yo les recomiendo un libro que se llama La droga de la felicidad, que es la endorfina. Hay un librito que se llama La droga de la felicidad. Y bueno, una acción buena ya aumenta los neurotransmisores. Una caricia aumenta los neurotransmisores. El tratamiento manual del abdomen, cuando empezamos en la terapia Mayer, que es un tratamiento muy suavecito, muy suave, cuando nosotros hacemos el tratamiento Mayer, no es un masaje como hace el masajista, que amasa, sino que es un tratamiento muy suave, como si estuviéramos tocando el piano, no, el piano se toca más duro, pero más suave todavía. Eso estimula también los neurotransmisores. Y hay un colega que una vez cuando fue a hacer la cura Mayer, me contó que él venía con un hambre feroz, con una compulsión a hidratos de carbono feroz. Y cuando él se internó en Chile, en Puyehue, y él me contaba que cuando yo le hice el tratamiento, él llegó y esa misma tarde yo le hice el primer examen y ya le hice el tratamiento abdominal. Y él, bueno, como él es una persona que sabe mucho neuroinmunomodulación y todo eso, él me decía, pues, me contó unos días después, vos sabés, Ceci, que yo llegué con un hambre voraz. Y después que vos me hiciste el tratamiento abdominal, me cortaste el hambre voraz. Y se me fue esa compulsión y pude hacer perfectamente la cura
que fue una cura muy exigente, fue casi un ayuno lo que hice con él la primera semana. Pero fue muy interesante porque uno, al hacer el tratamiento abdominal Mayer, también estimula la serotonina. Ahora, si tenemos menos de 50, si estamos con menos o sea, si estamos en época reproductora y estamos bien y hacemos actividad física y hemos hecho una dieta saludable, normalmente con la dieta y la actividad física vamos a andar muy bien. Si tenemos más, como paralelamente a los estrógenos y a los andrógenos, disminuyen también los estrógenos a nosotras, disminuyen la serotonina y los neurotransmisores, y en los varones también disminuyen los andrógenos, la testosterona, etcétera, etcétera. Ambos vamos a tener en el hombre el SIM o síndrome de irritabilidad masculina y nosotros el CLIM, el climaterio. Entonces, a ambos se nos va a desbalancear, nosotros alrededor de los 45 y los varones alrededor de los 55. Al hombre va a estar más irritable, más viejo casca, más que reta a todos los empleados, qué sé yo cuánto, no lo soportan ya los hijos, qué sé yo cuánto. Bueno, y la mujer ya no puede dormir, todo le viene mal, qué sé yo cuánto. Ahí empecemos con la dieta, la actividad física. Suplementos, dando serotonina, se puede conseguir la serotonina o triptófano. Y si eso no va, recordemos lo que les comenté que dijo la doctora Lamadrid en el Congreso, dando tanto sea un inhibidor de la recaptación de serotonina, por ejemplo, escitalopram, Lexapro, Lextor, Humorap, distintos inhibidores de la recaptación de serotonina, pero a bajas dosis ya lo equilibra. Y la persona, en vez de dárselo a la mañana, como antidepresivo, se le da a la noche y antes de dormir, descansa mejor y se tranquiliza todo. Se despierta mucho mejor la persona y anda mucho mejor todo. Y la dieta no necesita hacerse tan estricta, porque también uno puede hacer 4 semanas una dieta estricta. Los gastroenterólogos dicen, hagamos 4 o 6 semanas de dieta estricta y después, cuando la mucosa se empieza a recuperar, podemos ir haciendo lo que llamamos una dieta rotativa, o sea, cada semana o el fin de semana o cada tanto, cada 4 o 5 días, podemos incorporar algo de lo que eliminamos y no tenemos ninguna molestia. Y no tenemos depresión, no tenemos agresividad, nos sentimos bien. Si hoy, mañana y pasado lo incorporamos, ahí sí nos vamos a sentir mal, no sabemos qué pasa. Entonces eso también es importante. Se puede con alimentos y con actividad física suplementar el 5-hidroxi-ATP o serotonina o triptamina, se puede suplementar. Si no nos alcanza con los alimentos, yo a la gente joven no le doy antidepresivos, les doy triptófano, Polper B12. Generalmente los más jóvenes tienen baja de B12, baja de vitamina D. Es un desastre, la tiroides mal, entonces primero se suplementa todo lo que no está en orden y después se hace falta otra cosa. Y también ayudarse con la psicoterapia, porque la palabra también cura. Hola, tengo 44 años, siempre tratada por ansiedad y el primer episodio de ataques de pánico que recuerdo fue cuando tuve una gran descompostura a los 8 años. Eso disparó palpitaciones que con el tiempo se transformaron en ataques de pánico. Hace muchos años noto que mi ansiedad va relacionada a cómo estoy de inflamada. ¿Puede ser? Totalmente. Y desde los 8 años que está sufriendo, cambie la dieta ya, por lo menos por 2 semanitas,
deje el lácteo, deje el azúcar, deje las harinas, y yo le diría que póngase un horario para acostarse y para la cena de la noche. No coma crudos a la noche, coma livianito. Si tiene grupo cero, el grupo cero es el 50% de la población, suspenda lácteos y gluten y vea qué pasa, si empieza a descansar mejor, y si no, se da un neuromodulador. Los que viven en Capital Federal, hay un suplemento con, con triptófano y con valeriana y con pasiflora, que se puede tomar de día y de noche. No sé si usted lo ha probado, pero lo venden en Pharmacity. No estoy haciendo propaganda porque también lo consiguen en Mercado Libre. Pero se llama Relax Día y Relax Noche. Si con la dieta no mejoró, pruebe con eso. Un Relax Día a la mañana cuando se levanta con el desayuno y un Relax Noche a la noche. Y pruebe a ver cómo le cae. Eso es serotonina más fitoterapia. Y probemos. Y también hay de los suplementos que tenemos del laboratorio Hill, también que es venta libre, del BioHeal, BioHelper, se llama el laboratorio, es un laboratorio alemán que yo lo usaba mucho y después en Alemania, y después descubrí que en Argentina que estaba en Buenos Aires, está en Uruguay, y Marcelo T. de Alvear, la farmacia, y es venta libre, y tienen de todo, y le digo, es fitoterapia y homeopatía, y funciona muy bien. Y ahí tenemos para la ansiedad, por ejemplo, Neurogel y Neurosan, y son comprimidos sublinguales, se toma uno de cada uno 3 veces por día debajo de la lengua, y equilibra el estrés, y equilibra y también, y se puede sumar con Gastricumel, que también es para la parte digestiva, y toman uno de cada uno 3 veces por día hasta que se empieza a mejorar los síntomas. O sea, eso es venta libre. Lo pueden comprar y lo pueden tomar, pero ayúdense con la dieta, porque si no mejoramos el cuidado de mucosa digestiva y no sanamos la mucosa digestiva, vamos a gastar mucha plata en remedios, en doctores, en gastroenterólogos, en videocolonoscopías, que ahora hay que hacerlas a partir de los 45 años, no a partir de los 50, hacerse esos controles, y vamos a andar mucho mejor. Yo creo que con eso ya tenemos muchas ayudas. ¿Hay algún posgrado para médicos? Sí, ahora en agosto voy a hacer un posgrado en Brasil, pero vamos a hacerlo de 2 formas, virtual y presencial. Un posgrado que son 3 años, pero son de 14 días cada posgrado, pero el primero lo voy a tratar de hacer virtual, estoy armándolo, porque hasta ahora siempre eran presenciales, es la diplomatura Mayer, y que vamos a hacerlo en agosto. Vamos a hacer la parte presencial en agosto, ya más adelante les vamos a informar, y vamos a hacer algunos teóricos ya antes, para que las personas puedan llegar al presencial. Generalmente vamos a empezar la última semana de agosto, al presencial, que son por lo menos 10 días, hacerlo ya allí. Ojalá se resulte, porque voy a hacer una quincena Mayer en agosto en Brasil, pero ya vamos a poder viajar todos. Yo por lo menos ya tengo mi pasaje, y para Brasil es más fácil. ¿Qué Y además, alimentos? Perdón. perdón, y además lo lindo es que para los médicos que hacemos la diplomatura Mayer, para el médico Mayer es fundamental hacer la experiencia personal. Yo hice mi primera Mayer Course sin ser
como paciente, la hice en el año 1985 en Austria, y ahí hice 3 semanas, y ahí me di cuenta qué importante que era esto, que yo no lo conocía. Yo era profesora en medicina interna en la universidad, y era profesora en y era medicina interna, el hospital, la cátedra, todo, y ahí me di cuenta que algo lo tenía que aprender. Entonces en el 89 renuncié al hospital y ahí me largué a aprender alemán, y bueno, esta aventura que gracias a Dios salió bien. Discúlpame, Laura. No, no pasa nada, perdón. ¿Qué alimentos favorecen la microbiota o son buenos para la microbiota? Mira, hay de todo: la cebolla, el ajo, el coliflor, todos los coles, los probióticos, eh, eh, el kéfir. Hay muchísimos, los, los frutos secos, pero hay que ver cómo está primero la mucosa. No le puedo dar más. Mira, mi profesor, el doctor Koyer, que fue discípulo directo del doctor Mayer, él nos decía una cosa: cuando uno tiene un problema de constipación o un problema digestivo y quiere que su intestino funcione, le damos laxantes y le seguimos dando laxante, entonces el intestino empieza a funcionar. Bueno, entonces es como que nosotros le damos, tenemos un caballo, ¿m? Y le damos con el rebenque. Y el caballo está cansado, le damos con el rebenque y vuelve a caminar. Y se paró, le damos de vuelta con el rebenque y vuelve a caminar. Le damos otra vez con el rebenque y no camina más, otra vez, y se cayó muerto. Cuando nosotros damos muchos probióticos y prebióticos porque son muy sanos, y no se mejora nuestra ansiedad y no se mejora nuestra inflamación intestinal, es porque tenemos un proceso de permeabilidad que hay que empezar a poner en reposo. Entonces hay que quitar todo lo crudo, hay que quitar todo lo inflamatorio, hay que quitar toda la celulosa para que empiece después a poder incorporarse de a poquito todo lo demás. Bueno, yo creo que estamos excedidos en el tiempo. Y hay algunas preguntas más, Ceci. Lo que quería agregar es que empezaste a atender en forma presencial los días martes y jueves por la tarde en Pilar, y que atiende también la doctora de forma virtual. Sí, por ahora estoy atendiendo solo presencial acá en Pilar. Estoy en Pilar, y a fin de mes, por ahí el mes que viene, ya puedo empezar a atender algo presencial en Capital, pero virtualmente también estoy atendiendo, y gracias a Dios está funcionando. Eso es lo más maravilloso. Bueno, no sé, no quiero extenderlos a todos, no sé cómo nos está dando el Zoom, que era para 1 hora, y bueno, yo les agradezco a todos. Veo muchas caras conocidas, algunas caritas no, algunos son muy lejos, otros son más cerquita. Les agradezco a todos el estar, el compartir. Quedamos unidos por el WhatsApp, por el mail, por todo. Ahí está Neuquén, mi querida Diana, mi comadre. Realmente Inés y José María y Pele, de allá del Santuario de la Promesa, del sur, el sur. ¡Qué alegría! Estamos siendo internacionales en nuestro país. ¡Qué alegría! Si quedaron muchas preguntas, yo no los quiero retener más tiempo, no sé el tiempo que quieran, pero si son cortitas, si se han repetido por ahí con las otras, vos me dirás, Laura. Esta es cortita: proporción de bicarbonato para los baños. 100 gramos de bicarbonato los que son de peso normal, y 50 gramos los que son delgados. En una bañera tibia, 37 y 36, y si no, en Mies se compran las bombas, que son unas bombas espectaculares. Mies es una cosmética gourmet
tienen una tienda Mies, lo pueden buscar Mies, M-I-E-S, y se consiguen esas bombas y son, bueno, ya son un sueño porque hay relajantes, con aromaterapia, con suavizantes de la piel y todo. Pero con 100 gramos para una bañera y no más de 20 minutos. ¿Cómo se puede mejorar la hernia de hiato? Bueno, comiendo la última comida a las 7 de la tarde o 6:30, que sea una comida liviana, una sopa de verduras licuada, por ejemplo, y acostándose 4 horas después, o sea, poniéndose horizontal 4 horas después de haber terminado. Ahí la hernia de hiato empieza a descender porque desciende el diafragma, la fermentación del estómago y del intestino también desciende, y entonces de a poquito, aunque esté muy grande la hernia, o sea, fíjense, el estómago es grande como nuestro puño, así es nuestro estómago, pero se puede extender hasta 2,5 litros, una Coca-Cola de 2,5 litros. O sea, se extiende bastante, tiene 3 tipos de musculatura. Entonces, por eso uno puede comer, y se distiende y después se abren los rectos anteriores del abdomen, y cuando no se abrieron, está la hernia de disco. O sea, por algún lado cede el cuerpo. O sea, se mejora muchísimo. Hasta se ha curado la hernia de Barrett. O sea, el esófago de Barrett se ha curado también. Con endoscopías a repetición se ha curado totalmente después de muchos años. O sea, aunque es precancerosa, se curó. Bueno. Bueno, muchos saludos y muchos agradecimientos. Nombran todos los lugares de donde son. Realmente una alegría inmensa. Las caritas a todos. Y gracias a todos, y nos encontramos el mes que viene. En las charlitas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Chao, Ceci, gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas Gracias, Cecilia. Saludos, gracias, Cecilia. Uy, muchas gracias, Alejandro. Cuántas caritas, qué Un lindo. abrazo grande, Ceci. Muy lindo, muy claro todo. Beso Gracias, Diana. Besito allá en Neuquén. Gracias, Ceci. Gracias. Muy bueno. Qué lindo. Gracias a todos. Hasta prontito, hasta prontito. Buenas noches, chao. Gracias. Un cariño. Muchas gracias. Muy bueno. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Ceci, gracias. Soy tremenda.